Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. En este caso, bueno, pues con un nuevo video de literatura, en este caso acerca de una corriente literaria que se llama pues el realismo, ¿no? Hay que empezar diciendo, jóvenes, pues que ya habíamos dejado de lado ese romanticismo de Carlos Augusto Salaverry, ¿no? De Corpancho, de Jiménez y también pues incluimos a Ricardo Palma, ¿no? Ese romanticismo del siglo XVIII, correcto, sí, es donde pues vamos a dejar de lado y vamos ahora a colocar a una nueva corriente que prácticamente es una corriente pues que se va a oponer a lo anterior, ¿no? Estamos hablando de la corriente llamada pues el realismo, ¿ya? Corriente importante, profesor, sí, es cierto, esta corriente literaria que también como todas las demás aparecen en Europa, ¿no? Esta corriente literaria, jovencitos, ya data del siglo XIX, ¿no? Ya estamos en la mitad del siglo XIX. Hay que recordar muy bien que este romanticismo anterior al realismo todavía aún se encontraba dentro de lo que es los inicios del siglo XIX. Ya a mediados del siglo XIX aparece el realismo, ¿no? El realismo de muchos importantes escritores europeos como Honorato de Balzac, Gustavo Flaubert, Stendhal, importantes representantes del realismo internacional, ¿no? En el Perú aparece este realismo teniendo pie a un gran representante como Manuel González Prada, ¿no? Realismo que se va a desarrollar en el Perú justo en un momento, una etapa histórica muy terrible, ¿no? Como la que era pues la guerra con Chile, ¿no? Este realismo es aquel y el naturalismo que tiene mucha relación son los que van a sustituir, van a dejar de lado, van a dejar atrás a este romanticismo de Goethe, ¿no? A este romanticismo de Alejandro Dumas, entre otros más. Dentro del realismo se marca un gran heroísmo de la raza india y de la raza mestiza que ya vivía en el Perú, que ya se había proliferado, que ya abundaba, ¿no? Que ahora tienen que un nuevo reto. ¿Y el nuevo reto cuál era? Pues enfrentarse a una sociedad, dejando de lado esa subjetividad del romanticismo y ahora se tienen que enfrentar a algo que es real, ¿no? Terrible acontecimiento histórico porque la guerra con Chile dejó mucho, pero muchos desastres en el Perú. Entonces todo el pueblo, ¿sí? Indios y mestizos, tuvieron que enfrentar esta nueva realidad del Perú, ¿no? ¿Qué características tiene pues el realismo? ¿No? Hay que explicar las características del realismo, ¿no? Deja de lado la subjetividad del romanticismo, es cierto. Recuerden que el romanticismo era subjetivo. Nos estamos refiriendo a la parte irreal, ¿no? Nos estamos refiriendo a esos sentimientos, esas emociones que en el romanticismo los escritores daban a conocer a través de su lírica y también a través de su género narrativo, ¿no? Incluyendo el dramático. Entonces ya no queremos nada irreal como la subjetividad. Entonces todo lo contrario es pues lo que es la realidad, ¿no? Cuando dice abarca la realidad en todos los ambientes, sí, abarca la realidad, lo que sí ocurría en el Perú. Cuando habla de todos los ambientes es lo que pasaba en el Perú en la media de la guerra con Chile, qué pasaba en el Perú en los pueblos, en la clase alta, en la parte del gobierno que dejó pues que nosotros éramos vencidos, qué pasaba con el pueblo indígena y con el pueblo mestizo en el Perú, ¿no? Característica también del realismo es la objetividad del escritor para hacer verosímiles sus historias, ¿no? O sea, el escritor de la época tenía que ser objetivo, tenía que ser real, tenía que dar a conocer algo que en realidad ha ocurrido o que había ocurrido, ¿no? Entonces, con esta realidad, sus obras se podían volver pues ciertas, reales, concretas, que existen, ¿no? No como la subjetividad del romanticismo. Entonces tenía que el mismo escritor adoptar esas características del realismo europeo para que sus obras sean reales, ¿no? Para que sean reales y todo el pueblo que vea, pues crea en las obras, no tenga pues la certeza que sí es cierto lo que está leyendo, ¿no? Pues eso es lo que hizo González Prada también, ¿no? En sus obras, Horas de Lucha, ¿no? Él va a dar a conocer lo que de verdad ocurría en el Perú, ¿ya? A eso se refiere esa característica, ¿no? El indigenismo y el nacionalismo violento. ¿Existía? Claro que sí. ¿Por qué existía? Porque los indígenas, el pueblo indio,
es el que primero que se va a levantar con un fervor patriótico nacionalista grande, ¿no? Porque ellos son los que prácticamente pues elevan el sentimiento patriótico en contra de los que habían invadido el Perú, en contra de la guerra con Chile, ¿no? Es ahí donde surge pues un levantamiento no tan tranquilo, sino fue un levantamiento violento, ¿no? Porque lógicamente estos indígenas defendían pues su patria, ¿no? Que es la parte más importante para ellos, ¿no? Ese o esa identificación nacional. Censura del pasado y exaltación del futuro. Claro, eso es realismo, ¿no? Hay que olvidarnos de qué, hay que olvidarnos del Renacimiento, de esas historias, de los clásicos, olvidémonos de los románticos, olvidémonos de todo eso, de los dioses, de la antigüedad. O sea, ¿y qué queremos ahora? Ver el futuro, pero mediante una realidad, algo que ocurre en los países de Latinoamérica. Y eso es lo que defendían los indígenas y los mestizos, ¿ya? Sobre todo, obviamente, que los indígenas, ¿no? Entonces, estas son las características del romanticismo, ¿no? Si nosotros vemos, pues, tenemos a muchos, pero muchos representantes del realismo europeo. Si hablamos, pues, de realismo europeo, tenemos que hablar, pues, de Flaubert, este francés, jovencitos, no importante, Gustavo Flaubert. Importante porque hay que reconocer que estos escritores importantes de la literatura del realismo dan a conocer pues sus obras siempre con la misma ideología y con el mismo pensamiento. ¿Cuál es? Mostrar la objetividad a sus pueblos, a sus países, donde estén, pues, ¿no? Tenemos a franceses, sobre todo a rusos, ¿no es cierto? Entonces, jovencitos, ahí podemos hablar entonces del autor en este caso, ¿sí? De Alexander Dumas, pero estamos hablando de Alexandre Dumas hijo, ¿no? Alexandre Dumas padre no está dentro del realismo, ¿no? Alexandre Dumas padre se encuentra dentro de lo que vendría a ser el romanticismo, ¿no? Tenemos algún Guy de Maupassant, a pesar de que Maupassant tenía algunas obras ficticias, también muestra la realidad en su país, ¿no? Por ejemplo, en Bola de Cebo, ese cuento importante nos muestra una gran realidad que vive el país, ¿no? Estamos hablando pues de un francés, ¿no? Fedor Dostoyevsky ya nos lleva a una literatura rusa, ¿no? Donde en su obra más sobresaliente, pues Crimen y Castigo, nos da a entender el problema del pueblo, ¿no? Y lo que tiene que vivir, ¿no? Antes todavía estamos hablando de una época del siglo XIX, ¿no? Donde habían flagelos del reinado de los reyes, ¿no? De ese tipo de gobierno aristocrático, ¿no? Como León Tolstoy, ¿no? Este importante ruso que nos da a conocer más que todo un tipo de literatura pensativa, espiritual, que nos hace reflexionar, ¿sí? Primeramente nos hace reflexionar de cómo podemos actuar ante la realidad caótica de la gran mayoría de los países, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces le podemos llamar que tuvo una literatura espiritual, León Tolstoy, ¿no? Honorato de Balzac, el francés, escritor importante también, sí, que nos da a conocer una sociedad francesa. Él da a conocer cómo era Francia, ¿no? Terrible era Francia. Recuerden esto ya desde el siglo XV, XVI, XVII, ¿no? Por la Revolución Francesa, obviamente. Él nos da a conocer su obra, por ejemplo, La Comedia Humana, ¿no? Importante obra del autor, ¿ya? Entonces, jóvenes, este es el realismo, ¿ya? Dentro de los representantes del Perú, ya pues tenemos a otros, ¿no? Como Mercedes Caballo de Carbonera, una mujer importante que se levantó, ¿no? Con otras mujeres para luchar por su patria, por luchar por su ciudad, para luchar por su vida, ¿no es cierto? Si hablamos de Manuel González Prades, el mejor representante, pero el mejor representante del realismo, es el mejor profesor, sí. Florinda Mato de Turneré, esta mujer cusqueña, jovencitos, en Aves sin Nidos nos cuenta de la triste realidad de una provincia o de una región como es el Cusco, ¿no? Que también es una luchadora, ¿no? Está dentro del indigenismo, sí, apoya una parte del indigenismo, pero su corriente seguirá siendo el realismo. María Nieves y Bustamante, esta arequipeña que nos muestra en Jorge, el hijo del pueblo, cómo el pueblo arequipeño se va a levantar contra el gobierno por un mal gobierno, ¿no? Hablamos pues de gobiernos caóticos, como de Ramón Castilla, ¿no?
Tenemos a Manuel Moncloa, ¿sí? Que nos muestra el diccionario teatral del Perú en esa obra importante también, ¿no? Y Abelardo de Gamarra también, que lo vamos a nombrar, el llamado Tunante, ¿ya? Son representantes peruanos, así como también tenemos representantes internacionales, ¿ya? Hablar de González Prada, pues, es el jefe del realismo, el máximo representante, el mejor del realismo peruano, ¿no? Lo que él escribió mayormente son ensayos, ¿ya? En esos ensayos muestra los problemas del Perú durante y después de la guerra con Chile, ¿no? Entonces podemos decirle que es el máximo exponente de este realismo que había nacido ya, pues, en Europa, ¿ya, jovencitos? Sí, pues entonces tenemos que seguir hablando de Manuel González Prada, este exponente y máximo representante del realismo, ¿no? Hay que recordar que Prada, jovencitos, es el limeño de una familia de clase alta que vivió en Chile, donde estudió, ¿sí? Y hay que recordar siempre su gran discurso que decía, pues, ¿no? De los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, ¿no? Dando a entender que esta nueva juventud es la que va a afrontar los problemas que se vivían en el Perú y también en todo lo que es, pues, a nivel mundial, ¿no? Tuvo un círculo importante de literatura que se llamaba la Unión Nacional. Es ahí donde él da las ideas de cómo, pues, sobresalir, resaltar, enfrentar los problemas de la sociedad peruana, ¿no? Hay que recordar que se vivía un anarquismo total en el Perú. Hasta muchos gobiernos militares hubo un anarquismo, ¿no? Ya después un gobierno donde no hay, pues, una democracia, ¿no? Del pueblo, un anarquismo donde hay un caos total, y eso es lo que se vivía en Lima. Lógico, recuerden, por justamente esa guerra con Chile, ¿no? Lamentablemente muere en 1918 el autor, ¿no? Tiene obras resaltantes, sí, como Páginas Libres, Horas de Lucha. Hay que recordar que, por ejemplo, en la obra Páginas Libres, el autor, que lógicamente que es un ensayo, ¿no? Él critica la realidad peruana, ¿no? La realidad peruana, la realidad política, la realidad social, la realidad militar, la parte sociopolítica del Perú, cómo estaba tan mal el Perú desde la parte de los políticos hasta el pueblo, hasta la sociedad, terrible el Perú. Y por eso también lo denuncia en Páginas Libres, ¿no? En Horas de Lucha ya nos da a conocer cómo fue el Perú, qué pasó con el Perú después de la guerra con Chile, ¿no es cierto? Tenemos una corrupción total, ¿no? Después de la guerra una corrupción total, y además él nos da a conocer cómo es que el Perú, por culpa de los gobernantes, perdimos esta guerra, ¿no es cierto? En Nuestros Indios, que es un artículo literario, él demuestra la valentía, y también no solamente la valentía, sino también la tenacidad y también ese sentimiento patriótico de nuestros indígenas, ¿no? Que llegaron a la violencia por defender el Perú, sí, es cierto. No podemos denunciar eso porque esto es, pues, lo que cualquier persona haría cuando invaden tu país, tu terruño, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, en Nuestros Indios también el autor da a conocer esta valentía, pero esta valentía que él mismo, pues, no, lo demuestra en esta obra, ¿ya? González Prada, jóvenes, es un personaje muy importante no solo por las obras que hemos demostrado, sino que también él es un gran crítico literario, ¿ya? Cuando tú escuches hablar de González Prada, hay muchos autores que van a mencionar a González Prada, el crítico literario. Hablamos como, por ejemplo, César Vallejo, que lo va a nombrar, José María Arguedas de esta época. González Prada hace ciertas críticas literarias para algunos autores que son bien recibidas. Es más, fue maestro de algunos autores de la época de los 30, 40, ¿sí? Y 50 por ahí, ¿no? Él dejó un gran legado en cuanto al realismo peruano, ¿sí? Este fue Manuel González Prada. Me despido nuevamente, profesor Denis. Hasta luego, jovencitos. Hasta un nuevo videito, ¿ah?